Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado con la arteria axilar, que es de vital importancia en el miembro superior con respecto a su irrigación. Bueno, la arteria axilar, nosotros recordamos, se va a encontrar dentro de una fosa llamada la fosa axilar o hueco de la axila, que tiene la forma de una pirámide truncada, es decir, no es una pirámide común y corriente, es una pirámide irregular. Ahora, esta arteria axilar es importante debido a que va a estar relacionada con un plexo nervioso llamado el plexo braquial, que más adelante lo vamos a desarrollar. En esta oportunidad vamos a detallar cada rama de esta arteria, las diferentes porciones que presenta y algunas relaciones relevantes con respecto a su composición y con respecto a su trayecto. A ver, vemos entonces aquí, en este esquema está básicamente resumida lo que es la arteria axilar. La arteria axilar es continuación de una gran arteria llamada arteria subclavia. Cuando esta arteria subclavia pasa el borde inferior de la primera costilla, cambia de nombre y se convierte en arteria axilar, que es la que ustedes ven aquí. Y cuando esta arteria axilar pasa el borde inferior del músculo redondo mayor, cambia de nombre y se convierte en arteria humeral o arteria braquial. Es decir, los límites de la arteria axilar van a ser los siguientes. Por arriba, la primera costilla, y por abajo, llega hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Ahora, esta arteria axilar presenta tres porciones que son dadas por este músculo que tenemos aquí, que es el músculo pectoral menor. Entonces, el músculo pectoral menor me da tres porciones. Una porción que se encuentra arriba del pectoral, o sea, suprapectoral. Una porción que se encuentra por detrás del pectoral menor, o sea, retropectoral. Y por último, la porción que se encuentra por debajo del pectoral menor, también llamada infrapectoral. Por lo tanto, tenemos tres porciones: suprapectoral, retropectoral la segunda e infrapectoral la tercera. Cabe recordar que el pectoral menor se inserta básicamente en la tercera y quinta costilla y se inserta también en la apófisis coracoide de la escápula. ¿De acuerdo? Esas son sus inserciones del pectoral menor. Ahora, vamos a ver cada rama. Para empezar, en la primera porción, o sea, en la porción suprapectoral, la única rama que tenemos aquí es la arteria torácica superior. Esta arteria torácica superior tiene su importancia debido a que va a irrigar básicamente al músculo subclavio y se va a ir a los espacios intercostales para anastamosarse con otras arterias más que van a dar irrigación a ese nivel. Es decir, la única rama que tenemos ahí es esa arteria llamada torácica superior. Luego vamos a ir a la porción retropectoral y para eso tenemos que mover a nuestro músculo pectoral. ¿Ok? Se fue el músculo pectoral y tenemos las siguientes ramas. Esta rama que ustedes presentan aquí se llama la arteria torácica lateral o también llamada arteria mamaria externa. Esta arteria mamaria externa es la primera rama de la porción retropectoral de la arteria axilar y va a tener como relación importante es que esta arteria siempre va a estar acompañada de un nervio y ese nervio va a ser el nervio torácico largo o también llamado nervio de Charles Bell, cuyo origen radicular es C5, C6, C7. A ver, nosotros recordamos para qué sirve ese nervio, ¿se acuerdan? Sirven para la inervación del músculo serrato mayor. Por lo tanto, la arteria torácica lateral o mamaria externa, ¿a quién va a irrigar también? Al serrato anterior. Ahora, una cosa más que tenemos que mencionar sobre este nervio torácico largo es que la lesión de este nervio me da una patología llamada escápula lara. Entonces, ya vimos hasta ahorita dos arterias de arteria axilar, que es la torácica superior, que pertenece a la primera porción, y la torácica lateral o mamaria externa, que pertenece a la segunda porción y que siempre está acompañada del nervio torácico largo. Y por último, en la segunda porción tenemos una rama más que se llama el tronco acromio torácico, o también llamado en algunos libros tóraco acromial. Ese tronco acromio torácico te da las siguientes ramas. Te da una rama pectoral que ustedes pueden ver aquí que se divide en dos o hasta en tres en algunos casos, que va a servir para la irrigación del pectoral mayor y pectoral menor. Luego tenemos una rama que se va hacia arriba que se llama la rama clavicular. Luego tenemos una arteria que se va hacia arriba y hacia afuera, que es la rama deltoidea, que va a irrigar básicamente el músculo deltoides. Y esta rama deltoidea se va a ubicar en un surco llamado surco deltopectoral. Y por último tenemos la última rama de este tronco acromotorácico,
que es la rama acromial. Esa rama acromial, ustedes pueden ver una dirección hacia arriba y hacia afuera y se va a encargar de irrigar básicamente la articulación acromioclavicular, principalmente los ligamentos del mismo nombre. Entonces todas esas ramas son las ramas que nacen en el tronco acromotorácico, que es la segunda rama de la porción retropectoral de la arteria axilar. Por último, tenemos que hablar ahora de la porción infrapectoral o tercera porción. De esta porción tenemos que resaltar una arteria llamada la arteria subescapular, y esta arteria subescapular se va a originar dos ramas. La primera rama que tenemos aquí es la arteria circunfleja escapular, que tiene como importancia la siguiente. Esta arteria circunfleja escapular se va a ubicar dentro de un triángulo llamado triángulo homotricipital. Esa es la importancia. Entonces, en este triángulo homotricipital recordamos sus límites, que es redondo mayor, redondo menor y porción larga del tríceps. Esos son los límites de dicho triángulo. Y el contenido de ese triángulo va a ser la arteria circunfleja escapular. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Que una vez que esta arteria subescapular ha dado la circunfleja escapular, cambia de nombre, o en algunos libros dicen que da su rama terminal. Esa arteria se llama la arteria tóraco-dorsal. Entonces, la arteria tóraco-dorsal es la rama terminal o la continuación de la arteria subescapular. Ahora, esa arteria tóraco-dorsal siempre está acompañada de un nervio del mismo nombre, es decir, el nervio tóraco-dorsal, cuyo origen radicular lo pueden ver ustedes aquí, C6, C7 y C8. Y la importancia que tiene este nervio tóraco-dorsal es la siguiente. El nervio tóraco-dorsal va a inervar al músculo dorsal ancho, y obviamente la arteria del mismo nombre también lo va a irrigar. Esa es la importancia. Luego, hemos visto hasta ahorita las ramas que nacen hacia el lado medial de la arteria axilar. Es decir, la tercera porción la vamos a dividir en dos partes. Las ramas que se dividen para el lado medial, donde se origina solamente la subescapular, y las ramas que se van a originar hacia el lado lateral. Y en este caso vemos a una arteria delgadísima que se llama la arteria circunfleja humeral anterior. Esa arteria circunfleja humeral anterior tiene importancia porque te va a irrigar mayormente la cabeza del húmero. Ahora, y tenemos por una última rama esa arteria llamada la arteria circunfleja humeral posterior. Ustedes pueden observar aquí que esta circunfleja humeral posterior es de mayor calibre que la circunfleja humeral anterior. Ahora, ¿cuál es la importancia y la relación que tenemos que resaltar? Que la arteria circunfleja humeral posterior es contenido de un cuadrilátero llamado el cuadrilátero húmero-tricipital, que tiene sus límites, redondo mayor, redondo menor, porción larga del tríceps braquial y la epífisis proximal del húmero. Esos son los límites de ese cuadrilátero. El contenido principal va a ser la arteria circunfleja humeral posterior y un nervio que no está aquí, que se llama el nervio axilar. Esa es la importancia que tenemos que recordar sobre ese cuadrilátero. Y por último, estas ambas circunflejas humerales van a rodear al cuello quirúrgico del húmero y lo van a irrigar. Entonces recordar lo siguiente: la que tiene mayor calibre de las dos es circunflejo humeral posterior, la que irriga el cuello quirúrgico va a ser también circunflejo humeral posterior y parte de la circunflejo humeral anterior, y la que va a irrigar básicamente la cabeza del húmero va a ser la arteria circunflejo humeral anterior. Ustedes pueden ver aquí que estas son todas las ramas de arteria axilar, y cuando esta arteria axilar pasa el borde inferior del músculo redondo mayor, cambia de nombre y se llama arteria humeral o arteria braquial. A ver, una última cosita más por recordarles, muchachos, que la tercera porción de la arteria axilar va a estar relacionada con el nervio mediano. Es decir, nosotros recordamos porque por plexo braquial los que originan al nervio mediano son sus raíces, tanto la raíz lateral y tanto la raíz medial del nervio mediano, que se van a ubicar en la fosa axilar y forman el nervio mediano. Entonces, esas dos raíces van a formar como una pinza, que se llama la pinza anatómica. Entonces, esa pinza anatómica, su principal contenido, ¿cuál va a ser? La tercera porción de la arteria axilar. Y gracias a esa tercera porción de la arteria axilar, pero para ser más exactos, a toda la arteria axilar, mejor dicho, le va a dar el nombre a los respectivos cordones del plexo braquial. Es decir, recordamos que tenemos tres cordones en el plexo braquial: cordón posterior,
cordón anterolateral y cordón anteromedial. Esos cordones tienen esos nombres porque están relacionados mucho con la arteria axilar. Cabe recordar para terminar que la arteria axilar es el contenido principal de la fosa de la axila, ¿de acuerdo? Junto con el plexo braquial y la vena del mismo nombre, es decir, la vena axilar. Bueno muchachos, esto es todo con arteria axilar. Con respecto a sus ramas, esta es una forma sencilla y cualquier duda no duden en decirnos que estamos para poder aclarar sus dudas. Muchas gracias muchachos.